Bueno, entonces ahora damos inicio a la masterclass denominada Retrocesos Globales, Fuerzas Locales y el futuro de la diversidad, la equidad y la inclusión que transforma. En esta masterclass exploraremos la situación actual de la diversidad, la equidad e inclusión, también denominado DEI, tras las iniciativas en contra que ha liderado figuras como Donald Trump de Estados Unidos. Nuestro consultor experto, a que con mucho orgullo presento, Rodrigo Luffy, nos ha acompañado y además es embajador del Summit Day que estaremos realizando el 18 de noviembre en el Hotel Intercontinental. Rodrigo analizará cómo las empresas pueden prepararse para el siguiente paso, destacando la importancia y el activo, ¿cierto?, de la diversidad, equidad e inclusión como pilares de la resiliencia en este proceso. Así que muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en esta previa del Summit Day y también ser un embajador para el día 18 de noviembre, iniciando esta charla Retrocesos Globales con una mirada optimista, espero. ¿Cómo estás? Perfecto, muchas gracias Paola y muchas gracias también a todas las personas y bienvenidos, ¿cierto?, quienes se están conectando. Déjenme, voy a compartir mi pantalla para que nos ayudemos ahí con una presentación. Y les pido que me digan si la están viendo, por favor. Sí, se ve, se ve. Perfecto, comenzamos entonces. A fines del año pasado, una de las mayores cadenas de retail del mundo, ¿cierto?, sorprendió al anunciar que desmantelaría gran parte de sus programas de diversidad, equidad e inclusión, y lo hizo en respuesta a distintos grupos más bien conservadores, ¿cierto?, que estaban cuestionando el valor y la legitimidad de estas iniciativas. El anuncio no fue solo algo administrativo o algo que se declaró en palabras, ¿cierto? Incluyó la decisión de dejar de financiar programas y organizaciones que defendían, por ejemplo, a los grupos de la diversidad sexual y de género, retirando productos de sus estanterías, ¿cierto?, relacionados con este tema, y al mismo tiempo declara que quería fomentar un sentido de pertenencia, cambiando un poco el lenguaje, ¿cierto?, y que estaba dispuesto a cambiar junto a su planilla, su plantilla, digamos, de colaboradores y colaboradoras, y junto a sus clientes, queriendo representar a toda América. La noticia, ¿cierto?, llegó a nuestros oídos a través de distintos medios y genera un punto de inflexión. La empresa más grande en su rubro, ¿cierto?, y que durante décadas destacó como una principal impulsora de los temas de diversidad, equidad e inclusión, siendo incluso un referente en la materia, ahora daba un paso atrás. Y este gesto, por supuesto, enciende e incendia las conversaciones más allá de sus fronteras. En Chile, por supuesto, recibimos esta noticia y comienza a ser un debate obligatorio en distintas reuniones, en directorios y, por supuesto, en los medios y en las redes sociales. Por primera vez empezamos a escuchar entonces hablar de estas fuerzas anti-diversidad, equidad e inclusión, o a este retroceso global que pudiera llegar también a afectar a nuestro país. Pero cuando hablamos de estos hechos, también es importante entender que esto no parte acá, esto no parte con esta cadena de retail, ¿cierto?, que decide dar un paso atrás. Esto comienza, fíjense ustedes, el 2023, cuando un fallo de la Corte Suprema, en un caso de estudiantes, ¿cierto?, por la admisión justa versus Harvard, prohíbe las acciones afirmativas en las admisiones universitarias. Y ahí es donde todo, desde Estados Unidos, empieza a suceder. Y ahí, entonces, con esto, ¿cierto?, luego varias empresas comienzan efectivamente a desmantelar sus programas de diversidad, equidad e inclusión.
siendo la más bullada, ¿cierto?, esta gran cadena de retail que les comentaba antes. Y por supuesto, esto después se consolida o recibe un espaldarazo cuando asume Donald Trump, donde, por ejemplo, el Departamento de Justicia ordena investigar y sancionar las preferencias de diversidad, equidad e inclusión en organizaciones públicas y en universidades estatales. Y si se acuerdan, desde el día mismo que asume, empiezan estas órdenes ejecutivas en estas lindas carpetas de cuero, ¿cierto?, donde, por ejemplo, se elimina la diversidad, equidad e inclusión del gobierno general, se prohíbe el uso de pronombres y otras iniciativas como, por ejemplo, el que se eliminara la Oficina de Justicia Ambiental, con una consecuencia, digamos, ya incluso desde el terreno de la sustentabilidad. Y sus declaraciones también, ¿cierto?, como la que hace en el Davos de este año, donde habla, por ejemplo, de abolir toda la basura discriminatoria de la diversidad, equidad e inclusión, ojalá en el sector público y también en el privado. Y ahí, después de esto, otras empresas, ¿cierto?, comienzan también en esta oleada anti-DEI. Entonces, eso también es importante entenderlo como hechos. Sus principales argumentos, oye, que esto está en contra de la libertad, ¿cierto? Sectores más conservadores en contra de las políticas de diversidad, ¿cierto? Hablan de que esto vulnera la libertad, cosa que al menos nos suena un poquitito paradójica, ¿cierto? Este es un tema que se ha politizado, sobre todo donde parte esto en Estados Unidos, ¿cierto? Y las empresas obviamente no quieren ser vistas en un sector político determinado, porque eso no le hace bien de cara a la captación de sus clientes, de cara a la imagen que muestran al mercado. Las acciones DEI son vistas como un gasto y sin un retorno, eso también es parte del argumental, ¿cierto?, para que esto pase. Y las empresas declaran que buscan ser una empresa para todas las personas y no solamente para algunas. Y ahí esto no solamente queda en las filas de Estados Unidos, ¿cierto?, con una legislación estatal que recorta la diversidad, equidad e inclusión, también llega a otros países con reencuadres y recortes administrativos, cosa que ha pasado en el Reino Unido y en Canadá, ofensivas ideológicas respecto a la restricción de derechos en países como Rusia, Hungría, también Italia, ¿cierto? Y más cerca, modificaciones en las leyes y modificaciones en organismos gubernamentales que ha habido, ¿cierto?, acá en Argentina. Entonces, todo esto, por supuesto, ha afectado directamente a la inclusión en lo laboral y también en lo educacional. También en esta descripción de contexto, ¿cierto?, frente a la arremetida anti-DEI, también tenemos que entender que desde el primer momento hubo empresas que ratificaron su compromiso en pro de la diversidad, equidad e inclusión. Y para ser justos también, muchas de las empresas que declararon en un principio que iban hacia atrás, que desmantelaban sus programas DEI, al día de hoy, ¿cierto?, ya han dado una vuelta atrás y siguen considerando sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. En este contexto, entonces, podemos concluir que estamos pasando una ola, ¿cierto?, una turbulencia anti-DEI, donde los hechos declaran, ¿cierto?, que esto no es un caso aislado, es más bien una tendencia global en la que las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión enfrentan resistencias políticas, legales y también culturales. Un hito que aparece, ¿cierto?, es que se rompe este consenso empresarial de diversidad, equidad e inclusión, demostrando que incluso compañías que habían estado liderando la diversidad, equidad e inclusión pueden retroceder frente a presiones externas. Nos habla un poco de esta fragilidad, ¿cierto? Esto genera efectos en cascada, por supuesto, este campanazo de alerta, ¿cierto?, en otros países,
muestra que los debates globales repercuten también en contextos locales y tenemos que ser conscientes de eso. Y por sobre todo, esto viene a poner a prueba las convicciones, que pareciera que habíamos dado por ciertas o por ganadas, ¿cierto? Y obliga a las empresas a revisar si sus compromisos con la diversidad, equidad e inclusión son más bien tácticos o son en realidad estratégicos. Y cómo esto lo comienzan a articular y sobre todo a comunicar a sus stakeholders, ¿cierto? A sus colaboradores y colaboradoras, a sus clientes, inversionistas, etc. Ese es el contexto, entonces, sobre el cual estamos situados hoy en día, con un poquitito más de avance, con un poquitito más de cambios en algunas cosas, pero ese es el contexto y los hechos que de alguna manera globalmente podrían estar repercutiendo también de manera local. Y de eso es justamente de lo que vamos a hablar en esta masterclass. Oye, ya sabemos de estos retrocesos globales, ¿cómo nos podemos armar en términos locales, nosotros desde acá, ¿cierto? Y eso cómo, en definitiva, va a armar nuestro nuevo futuro de la diversidad, equidad e inclusión. Ese es el contexto que nos acompaña. Mi nombre, como decía antes, Paola, es Rodrigo Lufí. Soy socio de la consultora Balance Management Consulting, especialistas en temas de diversidad, equidad e inclusión, acompañando empresas en sus estrategias, ¿cierto? Me identifico con el pronombre él, y si hay personas en la audiencia que tienen alguna discapacidad auditiva, les cuento que soy hombre, moreno, de estatura y con textura mediana, uso barba y lentes. Así que arrancamos entonces después de este contexto. Estamos situados en el contexto de la diferencia, ¿cierto? Ser diferente, tal como lo muestra esta imagen con estos animalitos, ¿cierto? Y pareciera que hoy sigue siendo algo que asusta, que se ve muchas veces como una amenaza y que también es rechazado muchas veces. O al menos podemos asegurar que el valor de la diferencia sigue siendo tímido, al menos, ¿cierto? Y fíjense ustedes que mientras veía esta imagen de estas ovejitas, ¿cierto? Con esta ovejita negra, y también relacionado con animales, me acordé de un cuento que justamente habla de este tema. El cuento es el denominado el cuento de los elefantes blancos y los elefantes negros. Se los voy a contar muy en fácil por si alguien no lo conoce. Dice la leyenda que hace mucho, mucho tiempo atrás, los elefantes eran solo negros o blancos. Y fíjense ustedes que se odiaban entre sí. Y terminaron en una guerra entre estos dos bandos, ¿cierto? Que terminó por destruirlos a todos. Solo sobrevivieron algunos pocos elefantes de cada uno de los grupos, de los blancos y los negros, que querían la paz y que vivían escondidos en lo profundo de la jungla. Durante años, después de esta guerra que terminó con todo, ¿cierto?, no se volvió a ver ningún elefante sobre la faz de la tierra. Hasta que un buen día, los nietos de los elefantes pacíficos salieron de la jungla. Y sorpresa, eran todos grises. Desde ese entonces, los elefantes han vivido en paz. Pero también la leyenda cuenta que desde hace algún tiempo, los elefantes que tienen orejas pequeñas y los elefantes que tienen orejas grandes se miran unos a otros de una forma extraña, inquietante, con cierta desconfianza. Y nadie sabe entonces cómo va a terminar eso. Buen cuento, ¿cierto? Vivimos en un mundo lleno de diferencias, eso es un hecho, y constantemente nos vemos enfrentados a múltiples ejemplos de lo difícil que es que estas diferencias convivan en armonía, estén en paz. Lo difícil que se acepten
y no solo se toleren las diferencias. Y a veces, como en este cuento, ¿cierto?, pareciera que vivimos un odio hacia la diferencia. Y finalmente, siempre vamos a tener que hacer un esfuerzo consciente y decidir respetar y aceptar a las demás personas, sobre todo a quienes son diferentes. Solo para fijar algunos conceptos, estamos hablando entonces de diversidad, que es la diferencia, que es un hecho, ¿cierto? Siempre ha existido diferencia y va a seguir existiendo en distintas características, formas de ser, cualidades, ¿cierto?, de alguna persona. La equidad, en cambio, es una opción que yo puedo tomar para emparejar la cancha, para ojalá llegar a la igualdad. La inclusión es una acción que en definitiva nos permite que haya equidad y que logremos que las diferencias no sean motivo de problema. Y finalmente, el belonging o la pertenencia, como se traduce, ¿cierto?, es el resultado donde las personas se sienten valoradas por quienes son, sin necesidad de generar máscaras o cambios en sus características o en su identidad. Entonces, en eso es, en definitiva, en el terreno en el que nos estamos moviendo y lo que nos interesa incentivar y trabajar, ¿cierto? También, ya conocido por todos, o al menos quienes tienen algo que ver, ¿cierto?, con la diversidad, equidad e inclusión, entendemos también cuáles son los beneficios de la diversidad, equidad e inclusión, por qué gestionarla, cuáles son sus principales argumentos, donde los más básicos tienen que ver con cumplir con la legalidad y no tener problemas, ¿cierto?, al respecto. También el hecho de que tenga un impacto positivo en la gestión del talento, en la satisfacción de las personas que componen un sistema, una organización, y también en el ambiente de trabajo. También respecto de la diversidad existente en el mercado. El mercado es, por defecto, diverso. Si las empresas quieren conectar de mejor manera con su mercado, al cual muchas veces se deben, ¿cierto?, también es importante que lo gestionen hacia adentro. Y otros resultados respecto de la rentabilidad del negocio, respecto de la innovación, donde hay impactos importantes de la diversidad, equidad e inclusión cuando se gestiona en resultados del negocio, y también, por supuesto, conocemos que no hay un mejor apalancador de la innovación y la creatividad en las empresas que la diversidad. Y por último, y obviamente el argumento más importante, porque esto es un tema humano, un tema valórico, un tema que imaginamos, ¿cierto?, es un deber de todas las personas. Pero nos damos cuenta que parece que no todos lo estamos entendiendo así. Y antes de pasar a ver entonces qué hacemos y cómo nos preparamos de alguna manera para este nuevo contexto, ¿cierto?, también es importante hacer una autocrítica. También es importante preguntarnos, oye, quizás en qué hemos fallado, qué nos ha faltado, ¿cierto? Y pueden haber distintas autocríticas o factores desde lo que cada uno de ustedes ha vivido, piensa o siente. Yo, la verdad que me inclino por estas tres grandes debilidades, ¿cierto?, o fallas que quizás hemos sentido, que son las que a mí más me parecen relevantes y que tienen mucho que ver también con lo denominado fatiga de la diversidad, equidad e inclusión, o fatiga ahí de estos contenidos, ¿cierto? Primero, y sin duda para mí el más importante de todos, tiene que ver con este mal entendimiento entre el talento versus la inclusión. Es la denominada dicotomía entre el mérito y la inclusión, que se refiere a creer muy erróneamente que vamos a sacrificar talento con tal de hacer inclusión. Y aquí hay que ser bien claro, y yo me imagino que varios de acá ya han tomado el micrófono y lo han declarado de manera fuerte y clara,
el talento no se tranza. La inclusión bien hecha no requiere bajar la vara. Y eso pareciera que sigue malentendiéndose, y quizás nosotros como activistas o referentes de la diversidad, equidad e inclusión, quizás no lo hemos puesto en la mesa como debiéramos. Ahí, sin duda, mi principal autocrítica. Yo siempre digo, si a mí me dieran 5 minutos para hablar con este señor de Estados Unidos, ¿cierto? Y yo le pudiera explicar que la inclusión bien hecha no sacrifica talento, no sacrifica capacidades, no sacrifica eficiencia, no sacrifica performance, ¿cierto? Quizás podría pensar distinto, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos que esperar que lo entiendan. La segunda autocrítica, y que quizás nos muestra en algo en lo que hemos fallado, tiene que ver con que quizás nos creímos el cuento de que la empresa ya estaba convencida, que lo hacía por algo valórico, por esta convicción, ¿cierto? Y perdimos de vista la necesidad de demostrar de manera constante y sistemática cómo esto de gestionar la diversidad, equidad e inclusión apalanca variables críticas del negocio, ¿cierto? Como las que les mencionaba anteriormente. Demostrando entonces indicadores, metas, números, el Excel, o más moderno, el Power BI, ¿cierto? Que nos muestre de alguna manera cuál es el valor tangible para la empresa, de acuerdo a su fin último, ¿cierto? Que tiene el gestionar la variable diversidad, equidad e inclusión. Y que esto se transforme entonces en una estrategia de la empresa y no en este denominado tokenismo, en que hacemos y hacemos cosas, pero que muchas veces no conectan con la estrategia de la empresa, o al menos no logramos que las personas de la organización, y ojalá quienes toman la decisión, entiendan que esto está aportando o que está ligado a la estrategia. Y el tercer gran factor en esta autocrítica, para mí, tiene que ver con el que también quizás nos debilitamos un poco respecto de considerar a los ejecutivos, a la primera línea, al directorio, ¿cierto?, en nuestras estrategias de diversidad, equidad e inclusión. No los cubrimos, no los involucramos de buena manera, quizás, ¿cierto? Insisto, estas son impresiones mías por las que yo he visto, quizás ustedes desde su práctica de la diversidad, equidad e inclusión tienen otras ideas de en qué hemos fallado, ¿cierto? Pero a lo que me refiero con esto es a este C-level, cómo lo hemos involucrado o no, ¿cierto? Nos creímos el cuento también de que quizás ya estaban arriba, de que creían full en esto, y solo nos dimos cuenta entregando informes cuando era necesario. Y eso, por supuesto, quizás los desconectó del tema, quizás los capacitamos menos, nos centramos más en las bases de la organización, que es donde realmente las cosas pasan, y que está súper bien, ¿cierto? Pero nos olvidamos quizás un poquitito que las decisiones, los presupuestos, quienes dan el dedito hacia arriba o el dedito hacia abajo a las distintas iniciativas, son las líneas ejecutivas. Y esto quizás también puede haber debilitado nuestras acciones al respecto, ¿cierto? Entonces eso es importante no perderlo de vista, es importante darle una vuelta y entender dónde ahora nos empezamos a preparar para poner la energía. ¿Y cómo seguimos entonces? Seguimos en la misma línea que nos dice y que nos deja, ¿cierto?, ya en sus años Simone de Beauvoir, cuando nos dice, oye, no podemos olvidar nunca que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se deben dar por adquiridos y debemos siempre permanecer vigilantes respecto de ellos. Ya en sus tiempos, ¿cierto?, esta visionaria líder que nos entrega tanto contenido, digamos, y acción, sobre todo respecto al feminismo, ya nos daba
esta orientación. Entonces acá, importante algunas recomendaciones para ver cómo nos preparamos para este nuevo contexto. Pero lo primero que me gustaría dejar súper en claro, ¿cierto?, es un llamado a la calma. Yo creo que ya desde el año pasado, principios de este año, ¿cierto?, donde este tema tuvo la mayor efervescencia, yo creo que ya las aguas se han cambiado un poco. Pero también es importante el que nosotros demos este llamado a la calma, entendiendo que esto continúa, que esto no ha terminado, que esto no tiene un punto final, y defender, por supuesto, la convicción de que la diversidad y equidad se necesita hoy, quizás más que nunca. Ojo también con que muchas cosas de las que se dicen, de las que escuchamos, ¿cierto?, se dan en un contexto puramente mediático. Entonces, y pueden no ser muy veraces. Entonces, ojo ahí con la veracidad de las fuentes que estamos escuchando. Y por supuesto también el llamado a la resistencia, porque esto de la resistencia es parte de la esencia de la diversidad, equidad e inclusión. Los temas de la diversidad, equidad e inclusión no hubieran existido si no se evidenciara un contexto adverso al respecto. Entonces tenemos que entender que esto es parte del cuento y que no es la única vez donde nos vamos a encontrar y vamos a tener que lidiar con estos puntos de vista o acciones en contra al respecto, ¿cierto? Pero vamos a entender un poquitito estos puntos que a mí me parece son recomendaciones muy válidas, sobre todo para después llevarlo a la práctica, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente en nuestro país y qué consideraciones debemos tener entonces al respecto para poner estas fuerzas locales en acción frente a estos contextos globales que podrían no ser muy esperanzadores, ¿cierto? O muy positivos. Entonces, primero, acordarnos y no olvidar que la diversidad, equidad e inclusión es una estrategia del negocio, una estrategia y no una iniciativa más, una estrategia y no algo que solo depende de un grupo de personas de la empresa, ¿cierto? Y junto a eso, entender también el impacto positivo que tiene que tener para el negocio y que en la mayoría de los casos ya lo tiene por defecto, ¿cierto? Impactos positivos hacia adentro, con respecto al compromiso de las personas, al clima, a la satisfacción, al contexto más ágil, ¿cierto? A la menor rotación, a la mejor toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también un impacto positivo hacia afuera, como es el impacto que tiene en la marca empleadora, ¿cierto? Y también el impacto que tiene en consumidores, proveedores, clientes, usuarios, etc. Entonces, no olvidar desde ahí estrategia. También el entender que hoy en día, ¿cierto?, de la empresa se esperan buenos resultados, porque esa es la esencia de una empresa para que siga existiendo, ojalá sea exitosa, ¿cierto? Pero a estos resultados ya no se puede llegar de cualquier manera y se espera que se haga de forma ética y de forma valórica. O si no, entendemos también que el castigo de la audiencia, el castigo del consumidor, ¿cierto?, va a atacar directamente también a los resultados del negocio. Y por supuesto, en este contexto de ética y de lo valórico, ¿cierto?, calza perfectamente el respeto, la aceptación, la igualdad como valores que impulsan la diversidad, equidad e inclusión. También las redes de colaboración, la importancia, el peso que toma hoy en día la colaboración. Ahí varias personas hablan de la colaboración radical, ¿cierto?, donde haya esta asociatividad de distintos actores en un ecosistema determinado, que provean contención cuando algo va mal, que entreguen información y que por supuesto estén disponibles para actuar, para la práctica. Entonces, redes, asociatividad, conjunto de personas de alguna forma que interactúan con un fin común.
Reconocer también el valor de las leyes actuales y de otras políticas públicas que puedan venir, ¿cierto? Las leyes están generándose para que haya cambios de conducta. Y esto también nos ayuda a blindarnos de alguna manera frente a cambios que quieran existir o que quiera hacer algún liderazgo, por ejemplo, en particular. Las leyes permiten que esto sea más fuerte y que no dependa de una persona para que todo cambie. Entonces, ahí importante reconocer este valor de estas leyes, de las que muchas veces nos quejamos, que muchas veces tienen errores. Pero bueno, eso lo podemos ir, por supuesto, solucionando con el tiempo. Todas las leyes son perfectibles. Y por último, el entender, ¿cierto?, en estas recomendaciones que les doy, que la responsabilidad es de todas las personas. Esto no puede caber o no puede caer, ¿cierto?, en un grupo determinado de nuestra sociedad, en un grupo determinado de la organización. Esto es algo donde todas las personas tenemos que ver. Y desde ahí, por supuesto, me adelanto con una invitación a que todas las personas podemos contribuir activamente a la diversidad, equidad e inclusión. Y luego de estas recomendaciones, y desde un punto más práctico, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros transformar y comenzar a jugar un juego pensando en otros recursos? Me atrevo a recomendarles dos prácticas principales, prácticas y metodologías, ¿cierto?, que de acuerdo a mi experiencia, sobre todo este último año, me han servido mucho en las empresas últimamente. Uno de ellos es el denominado allyship o la gestión de aliados, ¿cierto? Y también otro de estas iniciativas o herramientas para la acción son las ERG, Employee Resources Group en inglés, y quizás más entendible como grupos de afinidad. Y fíjense que estas dos herramientas, insisto, elijo estas dos, pueden haber muchas otras que también nos ayudan, ¿cierto? Si queremos explicarlas desde una suerte de anatomía del cambio, la gestión de los aliados, ¿cierto?, sería algo así como el sistema circulatorio, que lleva el oxígeno a través del apoyo, de la energía, ¿cierto?, a todas las partes de la organización. Y por otra parte, las ERG o grupos de afinidad serían el músculo organizacional de la diversidad, equidad e inclusión, que dan la fuerza, que son los brazos armados, ¿cierto?, y que en definitiva nos ayudan a ejecutar los movimientos. Y fíjense ustedes que estas dos iniciativas, ¿por qué las elijo? Básicamente por 6 razones principales. Primero, porque ambas representan la palanca humana de la diversidad, equidad e inclusión. Sin ellas, la estrategia estaría quedando solamente, o podría quedar solamente en el papel. En cambio, cuando tenemos sistemas montados, ¿cierto?, con gestión de aliados, con los grupos de afinidad, la inclusión tiene más probabilidades de moverse y de multiplicarse. Y cuando los sistemas se debilitan, son justamente las personas que no pueden hacer realidad estas acciones de inclusión. ¿Desde qué? Desde las mismas acciones cotidianas, desde el día a día, ¿cierto? Cuando ya se toma este músculo de alguna forma. También estas iniciativas sostienen la inclusión desde dentro, ya con cierta independencia de lo que pase afuera de la organización, manteniendo viva entonces la cultura inclusiva, aunque los programas formales se hayan visto debilitados, cuestionados o incluso cortados, ¿cierto? Entonces responden a las presiones externas con cohesión interna, desde ellos mismos, ¿cierto? No se necesita un cargo en particular, no se necesita un presupuesto abultado, ¿cierto?, para echar a andar estas acciones y para que efectivamente sirvan en la organización. También multiplican voces y el compromiso, ¿cierto?
son defensores culturales de alguna forma y multiplican la confianza que puede haber en la organización respecto de la diversidad, la equidad, la inclusión y también la pertenencia. Legitiman muchas veces las necesidades de los grupos de la diversidad, grupos de especial protección o grupos históricamente marginados, ¿cierto? Y generan acciones para que esto se siga haciendo, se mantenga en la organización. Otro tema importante que tienen estas dos herramientas: protegen el espacio seguro para expresarse. Generan estas instancias, ¿cierto?, que entregan seguridad a las personas, disminuyendo el miedo, reforzando la confianza y sobre todo contrarrestando climas que pueden ser hostiles o que tienen que ver un poco con la invisibilización o el silenciamiento de ciertas voces de la organización. Entonces, el apoyo visible de aliados, el apoyo visible de estos grupos de afinidad disminuye el miedo y evita, por supuesto, este silenciamiento a ciertas voces. Se comparte también con estas iniciativas la carga del cambio. Entonces el avance ya no depende solo de un grupo de personas, que podrían ser personas que pertenecen a algún grupo de la diversidad, ¿cierto? Sino que hace posible que más personas puedan contribuir, y no solamente las que son parte de alguno de estos grupos. Y por último, nos ayudan, ¿cierto?, a defender el valor estratégico de la diversidad, equidad e inclusión, mostrando en distintas instancias, ¿cierto?, que esto no es caridad, sino que es un factor importante del negocio y que es parte, ¿cierto?, de la orgánica ética de la organización. No son necesariamente los aliados los que están hablando, no son necesariamente los grupos de afinidad, sino que esto lo hacen en nombre de la empresa, una empresa que ya ha declarado sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. Veamos entonces, en el tiempo que nos queda, un poquitito más a qué nos estamos refiriendo con esta gestión de aliados y a los grupos de afinidad, y sobre todo, cuáles son las condiciones de alguna forma para que en la práctica esto tenga un resultado, digamos, satisfactorio. Cuando hablamos del allyship o de esta gestión de aliados, que como les decía antes, se refiere como el sistema circulatorio de la diversidad, equidad e inclusión, se refiere básicamente a una práctica, ¿cierto?, activa y continua de personas que no necesariamente pertenecen a algún grupo de la diversidad, equidad e inclusión, o un grupo de especial protección o históricamente marginado, ¿cierto?, pero sí usan su posición, su voz, sus recursos para apoyar, amplificar y defender a quienes se integran a algunos de estos grupos. Y como ya les decía, quien sea aliado o aliada, ¿cierto?, no se refiere necesariamente a ayudar a otras personas desde la beneficencia, la caridad, ¿cierto?, sino que es una conducta consciente, sostenida y bien situada, y que se demuestra en decisiones y acciones concretas. O sea, algo pasa cuando tenemos bien constituido, ¿cierto?, este sistema de aliados. ¿Y cuáles son sus elementos clave para configurarlos en la empresa? Básicamente 4. Después, por supuesto, todo esto tiene una metodología concreta que se puede ir acompañando, ¿cierto?, y generando de manera bien estructurada, como cualquier iniciativa de diversidad, equidad e inclusión, pero básicamente me interesa comentarles los 4 elementos clave para que esto sea exitoso. Primero, aliados, aliadas, ¿cierto?, deben tener una conciencia de su posición propia, o sea, en qué están, cómo son, y las barreras que tienen las barreras que pueden
tener, ¿cierto?, otras personas, sobre todo quienes son parte de grupos de especial protección. Reconocer entonces lo que se denomina muchas veces como los privilegios propios y desde ahí también las barreras que pueden enfrentar otras personas, partiendo por quienes son parte de la misma organización. Y esto lo logramos a través de capacitaciones breves pero constantes y el conocimiento de historias reales de quiénes son las personas que componen la organización. Entonces, desde ahí, aliados, aliadas, pero que sean conscientes. Otro punto relevante, la escucha y el aprendizaje. El que se tomen el tiempo, el que les demos el tiempo a estas personas que deciden ser aliadas, ¿cierto?, para entender distintas experiencias, para entender las distintas realidades, generando espacios de escucha segura. Son muy bienvenidas acá, por ejemplo, las iniciativas de mentorías inversas, donde personas de grupos de especial protección, ¿cierto?, mentorean a quienes vayan a ser aliados para que estos entiendan muy bien la realidad de estas personas. También, y súper importante, por supuesto, el que haya acción visible de estas personas. No sacamos nada con tener un grupo súper lindo, ¿cierto?, de aliados o aliadas, si en definitiva no van a generar una diferencia, no van a aportar al cambio. Entonces, la acción visible, el uso de su voz y de su influencia. ¿Cómo? Oye, generando acciones, interviniendo frente a posibles sesgos que puedan existir en la organización, cuando se dan elementos de exclusiones, ¿cierto? Cuando hay uso de un lenguaje muchas veces inapropiado. Bueno, ¿quién mejor que estos mismos aliados, ¿cierto?, para que intervengan en estas instancias, que puede ser en reuniones del día a día, ¿cierto?, como también en otras iniciativas que pueda tener la organización. Entonces, el apoyo público de las políticas inclusivas súper relevante, donde también quienes articulan esto desde dentro de la organización deben darle las herramientas a quienes sean aliados o aliadas para que puedan hacer esto bien, ¿cierto? Oye, una guía de cómo intervenir, darle las habilidades, ¿cierto?, de cómo intervenir frente a casos de exclusiones o de discriminación. Y por último, el cuarto factor de éxito, ¿cierto?, para que el allyship tenga los resultados que esperamos, se refiere a las alianzas con otros sistemas, ¿cierto? Acá no sirve solamente un apoyo individual, importante que el cuerpo de aliados, ¿cierto?, se vincule con otras instituciones fuera de la organización, con otros estamentos dentro de la organización. Por supuesto, es natural la interacción y la alianza que tienen que tener con los mismos grupos de afinidad, que pasamos a revisar luego, ¿cierto? Pero también con otros comités, con distintos procesos o con distintas redes, ¿cierto? Y para esto es muy relevante que el rol de aliado o aliada que tenga una persona, ¿cierto?, se formalice, que esto no quede escondido, que esto se conozca por toda la organización y que las personas que van a ser aliadas sean investidas de alguna forma con el título de aliados y aliadas de la diversidad, equidad e inclusión. Y que tengan, por supuesto, el patrocinio requerido. Y desde ahí también el reconocimiento por sus acciones. Entonces, desde ahí, una rápida, sinóptica foto, ¿cierto?, de lo que podría ser esta gran y simple herramienta que se refiere a la gestión de aliados. Y por otra parte, tenemos también las ERG, o grupos de afinidad, ¿cierto?, como este músculo de la diversidad, equidad e inclusión, que desde su definición lo podemos conocer como grupo de afinidad, como Employee Resources Group, o como Business Resources Groups también, que ahí las definiciones tienen algunos matices,
pero que básicamente se refieren a lo mismo, como grupos de trabajadores o trabajadoras, ¿cierto?, que comparten un propósito o causa común, ¿cierto?, y que deciden unirse, ojo, de manera voluntaria e informal, para intercambiar experiencias y sobre todo para promover acciones que contribuyan a avanzar en los objetivos de la diversidad, equidad e inclusión, que ojalá ya haya fijado la empresa. ¿Y cuáles son entonces sus elementos clave para que esto funcione de buena forma? Primero, como cualquier grupo, como cualquier iniciativa, la importancia de que tenga un propósito bien definido, que este grupo tenga un enfoque claro. Oye, vamos a hacer apoyo a personas de X e Y grupo, vamos a hacer un aporte al negocio en la atracción del talento, en insight de clientes, en cultura inclusiva. La verdad que los propósitos que pueda tener una IRG pueden ser diversos, todos apuntan de una u otra forma al trabajo en la diversidad, equidad e inclusión, pero es importante tenerlo claro, ¿cierto? Redactar una misión, un propósito, hoy en una frase ya nos muestra de alguna forma cómo esto podría estar aportando y sobre todo después podemos entender cuál ha sido el impacto que pueda tener este músculo organizacional, ¿cierto? Desde ahí, también importante el que se respete, el que se conserve, la voluntariedad, personas que por iniciativa propia quieren ser parte de estos grupos, ¿cierto? Por supuesto, ahí hay distintos métodos para hacer una convocatoria abierta, para invitar a ciertas personas, pero en definitiva esto es voluntario. Y también abierto, esto no es un club cerrado, esto es importante entenderlo como algo donde todas las personas puedan participar. Si quieres aprender, si quieres apoyar la diversidad, equidad e inclusión, eres bienvenido o bienvenida a este grupo, ¿cierto? Entonces, importante ahí entender la voluntariedad y la apertura, también la estructura y la planificación. Esto, si bien es algo informal, porque no es parte de la estructura orgánica, del organigrama de la organización, ¿cierto? Sí debe hacerse en serio. Y para hacerse en serio, tiene que tener una estructura determinada, quién va a liderar, quién va a ser el sponsor, roles de comunicación, ¿cierto? Por ejemplo, y que esto no se transforme en burocracia, pero que sí se transforme en un trabajo bien estructurado, con reuniones periódicas, con carta Gantt, con un calendario anual de distintas actividades, donde después también se pueda pasar la cuenta y se pueda entender, oye, cuál fue realmente el aporte de este comité, de este IRG o grupo de afinidad, como le queramos llamar. Y el cuarto factor clave para el éxito, el que exista, por supuesto, patrocinio, el que esto sea un grupo reconocido y no un grupo que actúa desde las sombras, ¿cierto? El que tengan, entonces, ojalá un sponsor de alto nivel, que dé visibilidad al grupo, ¿cierto? Que permita la toma de decisiones, la legitimidad, los recursos que puede necesitar este grupo para funcionar. Entonces, ahí tiene que tener este grupo un acompañamiento, no necesariamente que controle, pero sí que acompañe de acuerdo a los lineamientos de la organización. Y fíjense que esto del patrocinio también, o del sponsorship, del que tengan un sponsor, es bien relevante también para entender no solo el aporte que va a tener la IRG de la organización, sino que de cómo se configura en el día a día. Y ahí la verdad que tengo varias experiencias, una en particular que recuerdo este mismo año cuando configuramos el primer comité de diversidad, equidad e inclusión de la empresa, como decidieron llamarle, ¿cierto? Fíjense que en la primera reunión, en el kickoff, donde íbamos a realizar una primera capacitación a este grupo,
El primero que estaba sentado ahí en primera fila tomando apuntes de esta capacitación era ni más ni menos que el mismo gerente general de la empresa. Entonces, imagínense la fuerza que puede tener este grupo cuando es el mismo gerente general el que decide ser el sponsor principal o incluso que decide ser parte de uno de estos grupos. Entonces, desde ahí la importancia del patrocinio y también el reconocimiento que tenga este grupo al interior, al menos al interior de la organización. Y desde ahí, por supuesto, después aparece una metodología que puede acompañar de manera más técnica a estos grupos, pero como les decía antes, como primera foto, creo que ya podemos vislumbrar que esto puede hacer una diferencia importante desde lo que vive cada empresa y cómo la quiere vivir, cuando afuera tenemos un contexto que puede ser quizás no el más apoyador. Y no quiero quitarles más tiempo para que cumplamos ahí con los minutos, sobre todo ver si alguien después tiene alguna pregunta, pero como cierre de esto, sí plantearles la siguiente pregunta, de acuerdo a al menos lo que les he contado yo. Oye, ¿cuál entonces sería mi compromiso con la diversidad, equidad e inclusión? Desde mi terreno de acción, desde mi metro cuadrado, los invito y las invito a que se pregunten esta pregunta, valga la redundancia. ¿Cómo voy a aportar yo? ¿Cuál va a ser mi compromiso con la diversidad, equidad e inclusión? Lo podemos sentir más lejano, lo podemos sentir más cercano, pero a mí no me cabe ninguna duda de que todas las personas tenemos algo que aportar al respecto. Y ojalá esto lo transformemos en un compromiso y no solo en una idea. Y relacionado con eso, y acá con estas ideas, termino esto para que se lleve a cabo, para que sea un compromiso real, funciona igual que cuando estamos en el avión y nos dicen, oye, frente a un evento de despresurización, se van a desplegar unas máscaras. Si usted tiene que asistir a otras personas, póngase usted primero la máscara y después ayuda a otras personas. Entonces, frente a este compromiso, esto aplica igual. Si yo quiero trabajar por otras personas, para algún otro grupo de la diversidad, primero el trabajo que puedo hacer personalmente. ¿Cómo? Oye, primero, por supuesto, comprometiéndome y entendiendo que esto es, como ya les he repetido, un tema humano, un tema valórico. Después que me comprometí, súper importante, informarme, tener la información necesaria, formarme respecto del tema de la diversidad, equidad e inclusión. Oye, que entendemos que no es ciencia china, que no es algo de una complejidad absoluta, pero que sí tenemos que tener algún conocimiento al menos básico, ¿cierto? Entonces ahí un aprendizaje continuo, el gatillar esta curiosidad por saber más del tema y estar pendiente de las distintas noticias, ¿cierto? O nueva información que podemos tener al respecto. Como decía alguien por ahí, edúquese lo más que pueda, muy importante, al menos en esta realidad, ¿cierto? Y por último, después que me comprometí, que tengo la convicción, que veo el valor en esto, después de que tengo el conocimiento y la información al respecto, no sirve de nada si me comprometí y si soy un experto en la materia, si no lo llevo a la práctica. Entonces, desde ahí, actuar en consecuencia, tal como les decía respecto de los aliados, ¿cierto? El que levantemos la mano en una reunión, el que conversemos con las personas respecto de lo que está pasando, el que corrijamos quizá un lenguaje, una palabra que está mal dicha, créanme que son pequeñas cosas que pueden hacer la diferencia. El poder de aportar a la diversidad, equidad e inclusión está en las manos de cada uno de nosotros y nosotras. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acá y no sé ahí, Jennifer, si hay preguntas.
Rodrigo, qué mejor manera de terminar con una pregunta de reflexión. Preguntas como tal no tenemos, pero sí Luis Esenique nos dejó un acontecimiento que te voy a compartir. Perfecto. Dice, Rodrigo, excelente tu aporte. Y un hecho reciente que sucedió en Buenos Aires fue en un bus, un grupo de estudiantes de escuela secundaria de viaje de egresados cantando y coreando Vamos a matar judíos. Claramente repudiable y condenatoria esta conducta, pero sí entender que estas acciones, manifestaciones, son consecuencia de los discursos de odio y de negar la diversidad, la diferencia, de obturar el valor que el ser distinto aporta a las organizaciones y a la sociedad. Totalmente, muchas gracias Luis, qué buena reflexión, qué lamentable el hecho, qué buena reflexión para el final respecto de lo que todos podemos hacer también, ¿cierto? Cómo contrarrestar estos discursos de odio que vemos que son pan de cada día, finalmente. Muchas gracias Luis, te pasaste. Sí, y bueno, aquí Marisol Rosario García, al parecer respondió a tu pregunta, dice, con apertura y valoración, reconociendo que en cualquier lugar todos tenemos cavidad y por sobre todo mucho que aportar. Perfecto. Oye, desde ahí un buen compromiso, ¿cierto? Que ojalá lo podamos imitar todas las personas. Buenísimo. Así que nada, muchas gracias a ti, Rodrigo, por aquí acompañarlo y todos los que están presentes también, invitarlos al Summit Day que se realizará el mes de noviembre, el 18. Tenemos una manita levantada, Rodrigo. Pamela Salazar. ¿Pamela? Sí, hola, hola a todos y a todas, hola Rodrigo. Primero, agradecer tu presentación, me parece que tocaste temas súper importantes, precisamente en los contextos actuales en los que estamos. Yo estoy en Santiago de Chile, estamos enfrentando también procesos de elecciones, ¿cierto?, donde se ponen en juego también muchos de estos temas. Y quería hacerte una pregunta porque dentro de las organizaciones, yo trabajo en Cosmo Inclusión, somos una organización que trabaja para la inclusión laboral de personas con discapacidad y hemos estado discutiendo mucho respecto a la necesidad también de estar en distintos frentes, ¿cierto? Porque creo que en todos los contextos siempre pensamos o que la organización, la empresa, ¿cierto? O no entiende lo que uno está proponiendo, o hay una falta de fidelización, o hay una falta de sensibilización respecto a algunos temas, etcétera. Como si el otro no estuviera comprendiendo un poco qué es lo que uno está proponiendo, más que el otro tiene una postura respecto a ciertos temas, y que frente a esa tensión uno debiera ir como un poco abordando la conflictiva, ¿cierto? ¿Qué piensas tú o qué sugerirías tú respecto a la necesidad de poder también trabajar en otros frentes? Pienso en la incidencia que uno puede hacer en términos políticos u otras líneas, como para poder enfrentar este contexto internacional en el que nos estamos viendo enfrentados, en el que sucede un poco este retroceso en términos de diversidad, equidad e inclusión. Oye, súper buen contexto ahí, Pamela, muchas gracias. Primero, yo creo que acá todo vale, con ciertos límites, por supuesto, de no dañar la libertad del otro. Libertad termina cuando empieza la de la otra persona, por supuesto, pero yo creo que también es hora de poner micrófono a estas disidencias, ¿ah? A estos argumentos o a estos pensamientos que muchas veces llegan a ser políticamente incorrectos o no es lo que se espera, ¿cierto? Sean del lado que sean, digamos, muy en pro la diversidad, equidad e inclusión, muy en contra la diversidad, equidad e inclusión, y desde ahí mediar, y ojalá llegar a un consenso, pero siempre, y ya en el contexto organizacional, entendiendo la postura de la empresa. Porque acá no es una Pamela, no es un Rodrigo el que está diciendo, oye, hay que seguir los lineamientos de la diversidad, equidad e inclusión porque yo creo en ello. No, esto es una empresa que ha declarado que se sube a los lineamientos de la diversidad, equidad e inclusión. Si ese contexto no existe, la verdad que todo queda en el terreno informal, porque son personas que van a tener opiniones, personas que van a tener convicciones, pero no más allá de eso. Entonces, desde ahí yo creo, como tratando de apuntar a lo que señalas, Pamela, y lo que me ha mostrado mi experiencia, sí es importante ponerle voz a todo, a todas las personas,
y no solamente a las que están de acuerdo o a favor con lo que a mí me interesa como activista de la diversidad, equidad e inclusión. Y nos hemos sorprendido cuando llegamos a puntos de acuerdo, cuando entendemos también que muchas de estas personas tienen seguidores y que no pasa en una nebulosa, que existe realmente. Entonces, desde ahí, entender esa realidad, sacar esa foto, también súper relevante. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Pamela, muchas gracias por la participación. Aquí damos por cerrada la masterclass con Rodrigo Lufi. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto. Chao, que Nos estén vemos. bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Rodrigo. Chao, chao, Claudio.